En este video lo que les voy a mostrar son las nociones básicas, las cosas básicas que hay que tomar en cuenta antes de iniciar el cálculo de las prestaciones laborales y los derechos adquiridos. Lo primero es que no sé si ustedes recuerdan que en la primera clase yo les hablaba de que hay que saber diferenciar entre prestaciones laborales y derechos adquiridos. ¿Por qué? Porque los derechos adquiridos no se pierden independientemente del tipo de terminación de contrato, mientras que las prestaciones laborales solamente se mantienen dependiendo del tipo de terminación de contrato. Entonces, prestaciones laborales son únicamente preaviso y cesantía. Eso solamente es prestaciones laborales. Entonces, derechos adquiridos es vacaciones, salario de Navidad y bonificación, que todos llamamos bonificación, pero realmente su nombre en el código es participación en los beneficios de la empresa. Esos son, digamos que, los 5 elementos que vamos a aprender a calcular, y lo importante, como les dije, es que preaviso y cesantía son preaviso y cesantía es prestaciones laborales, y vacaciones, salario de Navidad y bonificación son derechos adquiridos. Con eso paso a decirle lo siguiente, que ustedes tienen que tomar en cuenta. Lo primero que se hace es la base de cálculo. ¿Por qué números es que voy a calcular el preaviso, la cesantía, la vacación, el salario de Navidad, la bonificación, etcétera? Entonces, la base de cálculo se compone de el salario, ¿verdad? Y el tiempo en la empresa que tiene el trabajador. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando y cuál es su salario? Después que usted tiene cuál es el salario y cuál es el tiempo de labores, entonces simplemente dice, voy a calcular el salario diario. ¿Cómo se calcula el salario diario? Con una fórmula que es bastante sencilla. Si el trabajador fue contratado para un salario mensual, aunque se le divida de manera quincenal, porque hay salarios mensuales que se dividen y te lo pagan 15 y 30 y sigue siendo un salario mensual. Si el trabajador fue contratado para un salario mensual, se toma el salario de ese trabajador mensual y se divide entre 23.83. El resultado de esa división te va a dar el salario diario de ese trabajador. En cambio, si el trabajador fue contratado para cobrar de manera quincenal, como ocurre en muchos sitios, especialmente en las construcciones, ese salario quincenal se divide entre 11.91. El resultado será el salario diario. Finalmente, tenemos si el trabajador cobra semanal. Si cobra semanal, entonces su salario se divide entre 5.5. Y ahí tenemos el salario diario de ese trabajador. Si cobra por día, pues ya no tenemos que dividir porque sabemos cuánto gana por día. Así que básicamente en esta primera parte es conocer la diferencia entre preaviso y prestaciones laborales, conocer que prestaciones laborales es solo preaviso y cesantía, y que derechos adquiridos son vacaciones, salario de Navidad y bonificación. Y finalmente, este detalle: si el trabajador cobra un salario mensual o fue contratado mensualmente, se divide su salario entre 23.83. Si es quincenal la contratación, se divide entre 11.91, y si es semanal, entre 5.5.